¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandro Fonseca. Nosotros somos el equipo Michoacán y vamos a hablar en este día sobre la práctica número 4, ensayo de tensión. En primer lugar, vamos a hablar sobre el inciso A, por qué los metales se pueden emplear como materiales estructurales. Hay que entender primero su división. La primera clasificación son los metales ferrosos, compuestos por minerales de hierro. La segunda clasificación son los materiales no ferrosos, los cuales no proceden del hierro. En general se alean con otros metales para mejorar sus propiedades. Por esta razón es bueno emplear los metales en materiales estructurales por su dureza y durabilidad al ambiente. El ensayo, si bien es una prueba experimental que se lleva a cabo sobre una muestra de material para determinar cuánto resiste los esfuerzos de tensión, y el cual es llevado a cabo con una serie de pasos los cuales se explicarán en unos instantes con pequeñas definiciones a fin de adentrarnos en el tema. El esfuerzo es la carga aplicada que intenta deformar un objeto. La deformación es el resultado de un material cuando se ha aplicado una fuerza calculando a partir de los datos del ensayo. El módulo de Young es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección a la que se aplica la fuerza. Se define como cedencia al esfuerzo necesario para que un objeto empiece a deformarse permanentemente, es decir, que experimente una deformación plástica sin llegar a romperse o fracturarse. La resistencia a la tensión es la máxima capacidad de estiramiento que un material puede resistir antes de romperse. El esfuerzo de ruptura es el esfuerzo nominal al ocurrir la falla y se obtiene dividiendo la carga entre el área real que disminuye conforme ésta se aplica. El módulo de resiliencia es la energía de deformación por unidad de volumen que se requiere para deformar un material hasta su límite elástico. Se mide en joules por unidad de volumen, joules por metros cúbicos en el sistema internacional. En la relación de Poisson o módulo de Poisson, cuando un cuerpo se somete a una fuerza, este siempre se deformará en dirección a esta fuerza. Sin embargo, siempre que se producen deformaciones en dirección de la fuerza aplicada, también se producen deformaciones laterales. Si la elongación se lleva a cabo de manera correcta, se gana flexibilidad minimizando la tensión. La libra de fuerza por pulgada cuadrada, abreviada PSI. La abreviación de Pascal y la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre la superficie de un metro cuadrado normal de la misma. Megapascal, presión del pascal, es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de un metro cuadrado normal a la misma. Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus siglas en inglés, American Society for Testing and Materials o ASTM International. Es una organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, etc. La ASME es una asociación de profesionales que ha generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos, entre otros, calderas y recipientes sujetos a presión. Para la actividad B, realizaremos una ejemplificación de un ensayo de tensión paso por paso. Empezaremos primero por el procedimiento que sería la medición de la probeta. Antes de comenzar a realizar los ensayos de tensión, se deben tomar las respectivas medidas dimensionales de las probetas. Este procedimiento de medición es efectuado con un gran cuidado y debe implementarse la correcta utilización del calibrador, pie de rey y la regla de un instrumento de medición de vital importancia para tomar el valor de nuestros datos. Para tomar las medidas de nuestras probetas utilizaremos las unidades del Sistema Métrico Internacional, expresando dichas medidas en milímetros. Es muy importante ser bastante cuidadoso en la toma de estas medidas, ya que después de someter las pruebas a los ensayos de tensión, se van a hacer unas comparaciones finales, tanto en la longitud de la probeta como en el diámetro de la misma. Enseguida procederemos con la propagación y puesta a punto de la máquina universal de ensayos.
Con la ayuda del encargado del laboratorio o el docente, procederíamos a calibrar y programar el software de la máquina universal para poder realizar el ensayo de tensión, seguir los parámetros establecidos. Para poder realizar esto tenemos que reconocer y manejar unos conceptos básicos que servirán como datos de entrada y mecanismo del cálculo para la máquina universal, como son las deformaciones elásticas, fluencia o cadencia, deformaciones plásticas y extracción, porcentaje de elongación, porcentaje de reducción de área, y por último pasaríamos a la realización de la prueba y toma de datos. La máquina universal impone la deformación desplazando el cabezal móvil a una velocidad seleccionable. La celda de carga conectada a la mordaza fija entrega una señal que representa la carga aplicada load en toneladas fuerza, TF. La máquina también posee un potenciómetro lineal, el cual toma datos de la posición, los cuales denomina stroke en milímetros, resultando así una tabla de datos donde tenemos la relación de la carga y el estiramiento del material. Por último, los datos proporcionados por dicha tabla se almacenarían en una base de datos de Excel o cualquier otra base de datos que pueda modificar cantidades numéricas. Para la actividad C realizaremos un video en donde un diagrama de esfuerzo de deformación se señala en cada una de las zonas y puntos importantes. Una estructura compuesta de un material resiste, pero diseñada incorrectamente provocaría que el material se vea sometido a cargas excesivas en algunos puntos, lo que se traduce en tensión. Un ejemplo es una base de acero que está sujeta a un par de cables. Experimenta un efecto de tensión al incrementarse hasta llegar al esfuerzo de cedencia, provoca una deformación en el acero. Si esta tensión continúa en aumento, como lo muestra la figura, se llega al esfuerzo de ruptura y en los enlaces moleculares se rompen, quebrando así la pieza. Es necesario tener entonces, además de una buena distribución, el peso de la estructura. Ahora hablemos de cada punto que aparece en la gráfica. Primero, el parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico, el módulo de elasticidad, el cual es la dirección en la que se aplica la fuerza. Deformación elástica es el cambio temporal de forma, digamos, el material se deforma bajo presión, sin embargo, recupera la forma y dimensión originales al eliminar la fuerza deformante. El esfuerzo de cedencia se define como el esfuerzo necesario para que un objeto empiece a deformarse permanentemente. La deformación plástica está presente debido a que se aplica un esfuerzo de un material, es tal que al retirar el esfuerzo el material ya no es capaz de volver a sus dimensiones originales. La resistencia a la tensión es la máxima capacidad de estiramiento antes de que el material se rompa. Esfuerzo de ruptura real es el esfuerzo nominal al ocurrir la falla y se obtiene